Mi esposo compró un terreno en las afueras de la ciudad. Él siempre quiso un lugar en el que pudiéramos vivir a gusto, pero que a la vez le permitiera trasladarse a su trabajo diariamente. Al llegar los fines de semana, veníamos hasta acá para ver cómo iba la construcción. Recuerdo que Roberto, mi esposo, y yo nos íbamos caminando al campo hasta llegar a la falda de un cerro. Fue durante una de esas ocasiones cuando conocimos a la señora Chuya. Ella andaba recolectando hierbas y hongos de los alrededores. Buenos días, vecinos. Ya mero le sacaban su casita. Mire, ahí va poco a poco. ¿Cómo te llamas, mujer? Yo me llamo María de Jesús, pero la gente de los alrededores me conoce mejor como Chuya. Mucho gusto, señora. Mi nombre es Lourdes y él es Roberto, mi esposo. Mira, ¿ves aquel jacalito que está junto a la carretera? Esa es mi casa. Si un día llegas a necesitar algo, no dudes en pasar a verme. Yo me dedico a curar a la gente con hierbas y demás cosas naturistas. Te lo digo porque luego la gente por aquí cuando se enferma no haya qué hacer. Ya hasta después de andar batallando se enteran de que yo los podía haber ayudado. Y con eso de que el hospital más cercano está cruzando toda la ciudad. Pues muchas gracias, señora. Es bueno saberlo. Una nunca sabe cuándo va a necesitar ayuda. ¿Y como para cuándo crees que ya estés viviendo por acá? Mi esposo y yo estamos pensando en que ya para este verano nos andaremos mudando. Uy, pues les va a tocar la mera temporada de las arañas y los alacranes. Para que tengas mucho cuidado porque luego con los calores se sueltan estos bichos. Luego una ya no hace nada de manera tranquila por estar nada más al pendiente de que no le vayan a picar a uno o a las criaturas. Ya no me diga esas cosas, Chuya, que ya ni voy a estar en paz nada más de estar pensando. Tú no te preocupes, no te lo digo para que te asustes, solo para que tengas cuidado. Además también tengo por ahí algunos antídotos para los piquetes. Ojalá y no lo ocupes, pero si lo llegas a necesitar, tú llega a mi jacal con confianza. Aquí en el campo, las noches de luna llena tienden a iluminar todo alrededor. A mí desde muy pequeña me gustaba mucho admirar su inmensidad por las noches antes de ir a dormir. Me quedaba afuera de la casa y se me hacía de noche mirando el cielo desde el atardecer. Era como si los astros me llamaran mucho la atención. Siempre admiré la inmensidad del universo y de la naturaleza. Cuando Roberto se daba cuenta de que yo seguía afuera en la oscuridad, me llamaba mucho la atención, pues hasta ese momento no conocíamos bien nuestro entorno. Doña Chuya contaba historias acerca de las brujas y los brujos. Se decía que estos vivían en todos los pueblitos de alrededor, pero que en las noches de luna llena se reunían todos en el cerro que quedaba rodeado de estos pequeños asentamientos de gente. A estas reuniones de brujas se les conoce como aquelarres. Con el paso del tiempo, fuimos conociendo a algunos vecinos de casas aledañas. Al ser terrenos grandes de campo, las construcciones estaban muy separadas. Algunas funcionaban como pequeñas granjas. Si un vecino no tenía criadero de cerdos, podía tener gallinas, ovejas o hasta vacas. Todas las mañanas muy temprano, caminaba para ir a traer leche bronca para hervirla. Después me dedicaba a mis quehaceres, mientras Roberto se iba a su trabajo. Era común por las noches escuchar a lo lejos los aullidos de los coyotes que asustaban a los animales. Se creaba todo un alboroto. Decían los más viejos del pueblo que, antes, cuando ellos eran jóvenes aún, bajaban los lobos desde la sierra a cazar a sus presas ahí a las faldas del cerro. Cerca del terreno había varios estanques. Estos servían para el riego de los sembradíos y una represa de la cual se extraía el agua potable. Todo esto era constantemente alimentado
por un río que bajaba directo de la sierra. Este pasaba muy cerca de nuestra finca. En tiempo de lluvias, llegaba a ser común ver otras especies de animales como serpientes que el agua arrastraba río abajo. Debido a esto, al principio me la pasaba reclamándole a mi esposo el por qué había comprado ahí su terreno. Tan a gusto que estaba yo en nuestro departamento. Y mira que venir hasta acá a sufrir con tantos animales e insectos. ¿Es que ya no recuerdas que ahí no teníamos nada de espacio? Imagínate que un día tengamos hijos. No está bien que los niños se la pasen encerrados. Aparte, aquí la escuela es más amplia. Los niños sí pueden hasta correr. Al final de cuentas, Roberto tenía razón. Además, aquí se respira aire puro. Y uno puede andar más tranquilo sin la preocupación de que pase un autobús o una motocicleta a toda velocidad. Al final uno siempre tiene que andarse cuidando, ya sea del tráfico o de las alimañas, y en el caso de nuestro pueblo, hasta de las brujas. Una mañana muy temprano, llegó un hombre a la casa buscando a Roberto. Era un ranchero entre joven y maduro. Diría que de unos 45 años. Yo me asusté un poco porque se escuchaba que tenía un carácter muy fuerte. Roberto estaba a punto de irse al trabajo, pero tuvo que bajar de su camioneta para atender al hombre. Buenos días, vengo buscando al propietario de esta finca. A sus órdenes, señor, soy Roberto Jiménez para servirle. Fíjese, amigo, que usted está construyendo en una parte de mi terreno. Mi nombre es Jacinto Pérez y aquí traigo los papeles originales. Creo que va a tener que desocupar esta propiedad cuanto antes, amigo. Digo, para que todo termine en paz. Pues es obvio que debe haber un error, señor, porque este terreno yo lo tengo en regla. Permítame y le muestro las escrituras. Si en algún momento fue suyo, arréglese con ese que me lo vendió a mí. Si usted gusta, hasta le puedo pasar los datos para que lo consulte con él. Resultó que aquel hombre que le había vendido el terreno a Roberto era su propio hermano. Al parecer el problema había sido iniciado por una disputa familiar. Ya tenía otro punto que reclamarle, pues, con lo que había ocurrido, sentía que nuestro patrimonio estaba en riesgo. Nada más esto nos faltaba, Roberto. Ahora imagínate si ese señor nos logra echar para afuera. Nos vamos a tener que quedar en la calle. No te preocupes, mujer. Eso no va a ocurrir. Mientras yo tenga las escrituras en regla, ese hombre no va a poder hacer nada. Tú déjalo que siga diciendo lo que quiera. En un sentido, buscábamos tranquilidad. Y la habíamos conseguido, pero como siempre hay cosas que uno no considera hasta que van ocurriendo. A estas alturas, no imaginaba el regresar a la ciudad y tener que vivir de nueva cuenta encerrada todo el día, llena de aburrimiento. Ahora disfrutaba de la naturaleza. Ya hasta me había comprado una cámara fotográfica. Con esta podía entretenerme horas y horas en los alrededores de la finca. Cada vez más comúnmente me encontraba a la señora Chuya. Yo me di cuenta que ella se fijaba cuando yo andaba afuera y se iba a platicar conmigo. Era una señora muy solitaria. Me platicó que tenía una hija, pero que ya hacía mucho tiempo que ella se había ido al norte. De vez en cuando se le hablaba por teléfono, pero ella la extrañaba mucho. Yo creo que Chuya miraba en mí algo que la hacía recordarla y hasta sentirla cerca, y por eso se interesaba tanto en convivir conmigo. La verdad, yo también me la pasaba bien con ella, pues la relación con mi madre nunca fue tan buena y ella me la recordaba. Además, me encantaba que ella me enseñara muchas cosas nuevas, por ejemplo, cosas de la naturaleza, pues ella me enseñaba a observar las nubes y saber cuándo iba a llover, incluso si la lluvia sería intensa o no. Además, me enseñó a tener cuidado de los animales,
pues hasta podía reconocer dónde estaban escondidos sus nidos. Sin duda, su sabiduría era difícil de medir. Finalmente, cuando todo parecía estar en paz nuevamente, se apareció ese señor en nuestra propiedad, pero ese día ya no estaba Roberto en casa. Vengo buscando a su esposo. Dígale que tiene 2 semanas para dejar este lugar, o de lo contrario, lo voy a tener que sacar yo mismo. Pues como ya le dijo Roberto, nosotros tenemos las escrituras, así que si no se quiere meter en problemas legales, es mejor que no se vuelva a aparecer por acá. Pues es muy sencillo, señora. De una manera o de otra, ustedes me van a tener que pagar, o se van a tener que ir de aquí, como ustedes quieran. Aunque ahora que lo pienso, ya se me está ocurriendo otra manera de cobrarme. Ese hombre intentó acariciarme la mejilla, y obviamente yo me opuse y le quité la mano. Cuando Roberto llegó esa tarde, yo le platiqué que nuevamente ese hombre se había presentado a reclamar su propiedad. Debemos estar tranquilos, Lula. Mientras tengamos las escrituras, él no nos va a poder quitar la propiedad. Yo no le quise platicar acerca del comportamiento tan inapropiado de ese hombre que decía llamarse Jacinto. Yo no quería que él se enojara y que ahora el problema se hiciera mayor. Lamentablemente, él ya sabía que yo me quedaba sola en casa, pues mi esposo tenía que irse a trabajar, y a mí me empezó a dar miedo de que él quisiera hacer algo en contra mía o de nuestra propiedad en ausencia de Roberto. Una mañana muy temprano, mientras yo regresaba de comprar leche fresca, llegó a casa ese hombre de nueva cuenta. Buenos días, vengo a hablar con usted y con su esposo. Roberto salió de inmediato, pues pensó que el problema seguiría escalando. Quiero hablar con ustedes para decirles que el problema quedó resuelto. Mi hermano y yo ajustamos algunas cuentas pendientes, así que empezamos con el pie izquierdo, lo acepto, y les pido una disculpa. Si necesitan algo, ya saben dónde pueden encontrarme. Tomen esto, es un obsequio. El señor Jacinto nos llevó un par de regalos. A Roberto le dio una botella de licor y a mí me regaló una esencia con aroma de flores. Ese cambio repentino nos tomó por sorpresa, pero sinceramente nos dejó más tranquilos. Sentimos que se nos quitaba un peso de encima. El siguiente fin de semana, la señora Chuya nos invitó a la fiesta del santo patrono del pueblo en el que vivíamos nosotros. Se trataba de un santo. Nunca he sido muy devota, pero acepté la invitación de la señora y convencí a Roberto de acudir al baile, ya que habría un grupo de música regional. Ese día nos arreglamos y yo abrí la esencia que el señor Jacinto me había regalado. Me puse un poco en el cuello y las muñecas también, además del pecho. Tenía un olor bastante agradable. Roberto se llevó su botella de licor y, aunque me ofreció, yo realmente no bebo alcohol. Esa noche la pasamos muy bien en la fiesta. Hasta estuvimos bailando, y eso que realmente ni Roberto ni yo sabemos hacerlo. Yo creo que esto fue muy notorio porque nada más veía a lo lejos a la señora Chuya burlarse de nosotros. Yo le sonreía, consciente de que éramos un desastre, pero poco me importó porque hacía mucho que no nos divertíamos de esa manera. Siempre hemos sido muy hogareños y nada fiesteros, pero de hecho Roberto me sorprendió porque él, aunque bebía de vez en cuando, nunca lo había hecho como esa ocasión, pues él solo se acabó la botella que Jacinto le había regalado. Regresamos ya tarde a la finca, después de haber bailado toda la noche, y ya estando en el calor de la casa, los vapores del alcohol hicieron lo suyo, y pusieron a Roberto bastante romántico. Empezaron las caricias y los besos. Lamentablemente,
Cuando él empezó a besarme el cuello, al parecer el aroma de la esencia que me había puesto lo hizo que le dieran náuseas, pues tampoco estaba acostumbrado a que yo me pusiera perfume en el cuello. Ahí fue donde se nos cortó la pasión, pues él se puso muy mal después de haber vaciado todo el estómago. Finalmente caímos rendidos de tanto que habíamos andado para allá y para acá en la fiesta. El sueño y el cansancio nos vencieron. Caímos rendidos. Durante la madrugada, yo estaba teniendo un sueño bastante realista. No llegaba a ser una pesadilla como tal. Sin embargo, sí era bastante inquietante. En este se miraba a Jacinto entrando a la casa. Yo lo miré sentándose en nuestra sala, y después yo me acercaba hasta donde él estaba y le daba una taza de café y me sentaba a su lado. Era como si en lugar de Roberto, él fuera mi esposo. Durante ese sueño, yo sentí que Roberto me hablaba, me pedía ayuda. Eso fue lo que me hizo despertar. Me dijo que se sentía muy mal. Es que no debiste tomar tanto, Roberto. Creo que no estamos acostumbrados a estas cosas. El resto de la noche la pasamos en vela. Yo le preparé un café bien cargado, pero los malestares persistían. Yo sentía el aroma de esa esencia cada vez más impregnado en mi cuerpo. Así que, aun siendo de madrugada, me metí a la regadera y me di un buen baño. Al salir de bañarme, me volví a recostar, pero aún podía percibir ese aroma, que sinceramente no era molesto, solo era algo incómodo, porque estando junto a mi esposo, me recordaba mucho a ese hombre, a Jacinto. El fin de semana terminó, pero Roberto se seguía sintiendo mal. Me dijo que ni siquiera durante su vida de soltero se había puesto tal borrachera. No dejaba de arrepentirse de haber tomado tanto. Se lamentaba de no haber podido detenerse a tiempo, y no le decía nada yo, pues era obvio que él mismo había aprendido su lección. Además, como esto no era algo común en él, yo no tenía motivos para molestarme. Por el contrario, estaba bastante preocupada por él. Oye, Roberto, ¿y si te llevo para que miremos un doctor? Pide permiso en el trabajo, anda. Yo te acompaño. Roberto aceptó y nos fuimos al hospital. Recuerdo que yo tuve que manejar y durante el camino él se empezó a quejar. Me duele mucho, Lula. Yo creo que ya no la cuento. Finalmente un doctor lo estuvo evaluando y tras comentarle cómo es que había iniciado todo, la respuesta era obvia para él. Solo se trataba de la resaca más fuerte que había visto en toda su carrera. Le dijo que tuvo suerte de no haber sufrido una congestión alcohólica. Esto es como una especie de sobredosis de alcohol, un consumo más grande de lo que el cuerpo puede llegar a soportar. Después de recibir el medicamento e hidratación vía intravenosa, regresamos a casa. Fue un camino bastante largo, pero al menos Roberto se sentía un poco mejor. Pasó la tarde y apenas si pudo probar un poco de caldo de gallina que le preparé. Algo muy extraño que yo seguía percibiendo en mí misma, ese aroma tan peculiar y agradable de la esencia que Jacinto me había regalado. Y después de tomar un baño, yo ya no sabía si en realidad quería que ese aroma se fuera o que permaneciera conmigo para siempre, porque cada vez sentía más apego a la esencia y sobre todo me recordaba mucho a él, a Jacinto. Pero me sentía incómoda de estar pensando en ese hombre, teniendo al lado a mi esposo convaleciente. Lamentablemente Roberto quedó bastante debilitado, y los siguientes 2 días seguía en cama, con dolor de cabeza y sin fuerzas. Apenas si le entraban los alimentos. Quédate aquí descansando, Roberto. Yo voy a salir un rato nomás a tomar unas fotografías.
Mientras caminaba yo entre las milpas, escuché que se acercaban hacia mí unos pasos lentamente. Pensé que se trataba de Chuya y que vendría un rato a platicar conmigo, como era común que ocurriera. Sin embargo, miré cómo de entre las siembras salía Jacinto. «Buenos días, bonita. No te asustes. Yo solo iba pasando. Voy a ver por qué no baja el agua de los estanques». «Buenos días, señor Jacinto. No se preocupe. Al final de cuentas estamos para servirnos entre vecinos. Mal haría yo en crear un conflicto nada más por esto. No sabía que usted fuera fotógrafa. Debe tomar unas imágenes muy bonitas. ¿Quiere ver una? Mire, déjele muestro esta araña que pude fotografiar desde muy cerca». Jacinto se acercó a mí para poder ver la pantallita de mi cámara. El problema fue que yo empecé a sentir su respiración muy cerca de mi oído, y eso instintivamente me hizo girar mi cabeza, y fue inevitable que mis labios se juntaran con los suyos. Después de eso ya no pude detenerme, y ahí entre la tierra y las hierbas tuvimos mucho cuidado de que nadie nos mirara mientras teníamos ese encuentro inesperado. Ahora que lo veo a la distancia, me doy cuenta de que obviamente él ya tenía todo planeado y que no tendría oposición de mi parte, pero en ese momento no. Ahí yo solamente me dejé llevar por lo que sentía en ese preciso momento. Después de lo ocurrido, Jacinto se fue por su lado, pero antes de retirarse, se acercó hacia mí, me dio un gran beso y me dijo muy bajito al oído: «Mañana te espero aquí mismo, a la misma hora». Yo sentí que me volvía a derretir. Un escalofrío me recorrió todo el cuerpo desde el cuello hasta las piernas, y me fui de ese lugar. Estaba muy confundida por cómo es que había pasado todo tan rápido. Cuando regresé a casa, Roberto seguía en la cama. Entonces, al preguntarle cómo es que se sentía, él me dijo que cada vez le dolía más la cabeza y había tenido más náuseas que antes. Ya había vaciado de su estómago lo poco que había comido. Lo único que podía hacer por él fue darle el medicamento que el doctor le había recetado. Con esto se calmó un poco. Por fin nos fuimos a dormir. Siento que en cuanto caí rendida comencé a tener sueños en los que me miraba yo caminando sola en el cerro y un hombre me observaba. Me miraba a mí misma desde distintos lugares siendo acechada, pero no sentía miedo. Por el contrario, yo siempre he tenido muy buena memoria con mis sueños y en este recuerdo claramente sentir una necesidad de que aquello que me acechaba fuera a mi encuentro y me atacara, porque sabía el tipo de ataque que ese hombre quería hacerme. Al día siguiente, muy temprano, salí a comprar leche y huevo. Mientras caminaba, miré a lo lejos a la señora Chuya. Me levantó la mano como saludándome y se me ocurrió que tal vez ella podría ayudarme. «Buenos días, señora. ¿Cómo le va?» «Muy bien, Lula. Qué bueno que vienes a verme. Ayer te miré caminando con tu cámara y noté algo raro en ti. Ahora que te veo de cerca puedo sentir que tú traes cargando algo que no es tuyo. ¿Por qué no te das una vuelta más tarde a mi casa? Vente un poquito antes del mediodía». «Precisamente de eso quería hablarle, señora. Es que Roberto ha estado muy enfermo desde que se tomó toda esa botella en la fiesta. No se ha podido recuperar». «Ah, mira nada más, qué escondidito se lo tenía tu esposo. No sabía que le gustaba la tomadera. No, si es lo malo, que esa botella ni siquiera la compró él, se la regaló Jacinto». «¿Cómo que se la regaló Jacinto? No deben aceptar nada de ese hombre. Toda su familia se dedica a la brujería. ¿Cómo crees que se ha ido adueñando de tanta tierra? Perdóname por no haberte advertido antes, pero es que no pensé que se atreviera a tanto.
Con mayor razón te pido que vengas a la casa y tráete a tu esposo. Ya ni siquiera fui por la leche, pues a lo que me dijo Chuya me dejó pensando. Con razón sentía ese aroma tan cercano, pues a mí también me había hecho algo con sus cochinadas ese desgraciado. Como dicen, una cosa es estar embrujado y otra cosa es estar menso. Aún en ese estado sentí mucho coraje con Jacinto, porque con sus malditas artimañas me había hecho engañar a mi marido. Un poco más tarde, ese día nos fuimos a la casa de Chuya. Cuando llegamos ya tenía adentro una humadera, pues había prendido su anafre y lo había llenado de hierbas que estaban perfumando todo el lugar. Chuya nos colocó en 2 sillas de espaldas en medio de su jacalito. A ver, pásenle por acá, muchachos. Siéntense aquí, por favor. Ya van a ser las 12. Vamos a empezar a la mera hora. Chuya roció un buen chorro de agua bendita en su anafre. Esto dejó salir mucho vapor. Rápidamente tomó un par de ramitas de hierba y nos empezó a barrer de la cabeza a los pies mientras rezaba y cantaba alabanzas. Ese ritual era muy parecido a la celebración de una misa católica. Chuya nos rodeaba, daba vueltas mientras nos seguía golpeando con las ramas. En un momento se detuvo frente a mí y me miró fijamente a los ojos. Después movió su cabeza de un lado para otro y la mirada se le puso triste, como si en ese momento se hubiera dado cuenta de que yo había traicionado a Roberto. Después de eso continuó rezando. Volvió a colocar las ramas en su brasero y tomó un huevo de la mesa. Nos lo pasó en espiral, de arriba hacia abajo y de abajo para arriba. Después lo vertió en el vaso con agua. Ese huevo estaba lleno de sangre. Pronto en el agua se empezaron a formar 2 coágulos grandes. Eran perfectamente formados, como si el contenido del huevo se hubiera dividido en 2. En ese momento, Chuya suspiró fuerte y profundamente. Ya terminamos, muchachos. La persona que les hizo esto quería separarlos, pero en especial a usted, Roberto. Ese hombre quería acabar con su vida. Creo que ya saben a quién me refiero. A ver, díganme ustedes, ¿quién se les viene a la mente? Mi esposo de inmediato supo lo que estaba pasando. Cayó en cuenta de que Jacinto era el responsable de todo. Esto es muy común por acá. Esos rancheros se quieren adueñar de lo que no les pertenece. Lo bueno es que se pudieron curar a tiempo. Chuya no mencionó nunca nada acerca del trabajo que a mí en lo personal me había hecho Jacinto. Ella fue muy comprensiva y estoy segura de que no quiso causar un problema entre Roberto y yo. Hoy en día seguimos viviendo en esa finca. Han pasado un par de años desde ese acontecimiento. Ahora mismo la familia de Jacinto trae pleitos muy fuertes por lo mismo de las tierras. A veces que platico con Chuya, es ella quien me va poniendo al corriente de lo que ocurre para que tengamos nuestras precauciones. Hace no mucho tiempo me enteré de que el hermano de Jacinto que nos vendió este terreno lo tiene amenazado. Según Chuya, estos pleitos entre hermanos siempre acaban con un difuntito, y así como veo las cosas, cualquier día de estos se lo van a echar. Y no es que le desee el mal, pero según lo que ella me platica, Jacinto tarde o temprano va a pagar por todas las cosas que ha hecho, porque dice que su hermano es aún peor que él. Esta historia está basada en hechos reales. Si te gustó, suscríbete a mi canal, activa la campanita y compártelo. Subo episodios cada semana. Sígueme en Facebook y en Instagram. Déjame tus comentarios. Disfruto leerlos todos y cada uno de ellos. Esto fue Historias de Terror Reales.